y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, al libro de Génesis, en el capítulo 25. Estamos meditando sobre el tema Sétura, la otra esposa de Abraham. La otra esposa de Abraham. Y cuando hablamos de la otra esposa, estamos hablando en el sentido correcto, y después de la muerte de Sara, ahora Abraham va a tener otro matrimonio. Y ahora es esta mujer llamada Sétura. Y recuerde que los días miércoles estamos estudiando personajes femeninos, ¿verdad?, de la Biblia. Y en esta ocasión estamos estudiando a la esposa segunda de Abraham, que es Sétura. Y dice la palabra en el capítulo 25, versículo 1 al versículo 6. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Sétura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumín. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Ávida y Elda. Todos estos fueron hijos de Sétura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. El Señor añada bendiciones a su santa palabra. El miércoles anterior comenzamos a meditar en cuanto a este pasaje, hablando de esta mujer llamada Sétura, y lo que encontramos acá, y nos enfrascamos un poquito, ¿verdad?, en el significado de su nombre, porque el nombre de Sétura significa perfumada, incienso. Hay otra versión que dice incienso o la perfumada. Y nosotros, hermanos, hablamos que en la Biblia los nombres tienen un papel muy importante en la Biblia. Tienen un significado importante. Nos habla mucho de la persona. ¿Cómo es la persona? Puede ser de su carácter también. Y nosotros podemos pensar, si pensando, teniendo este pensamiento en cuanto al significado de su nombre, hablábamos que una de las cosas, ¿verdad?, que podemos pensar es que esta mujer olía bien, olía rico, ¿verdad? Era una mujer aseada. Y decíamos que probablemente por esto fue una de las cosas que le llamó la atención a Abraham, ¿verdad? Y llegó el momento donde tuvo que más bien escoger el casarse. Y hacíamos una aplicación a nuestra vida. Y una de las aplicaciones que hacíamos de una manera literal, hermanos, es necesario que nosotros olamos, debemos de oler bien. Es muy importante que nosotros seamos aseados, muy importante. Es parte, ¿verdad?, de lo que debe ser nuestra vida diaria, actividad, ¿verdad? A veces decíamos que hay problemas, ¿verdad?, con lo que es el mal olor, y esto puede afectar incluso la relación, ¿verdad?, matrimonial. Un mal olor en los pies, por ejemplo, decíamos, ¿verdad? Qué tremendo eso. Un mal olor en las axilas, ¿verdad? También es tremendo esta situación. Hay que buscar maneras de cómo minimizar esto, cómo erradicar este problema. O a veces el aliento, ahí hay mal olor en el aliento, decíamos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Una aplicación práctica, pero una aplicación espiritual a nuestra vida tiene que ver, hermanos, con cómo estamos nosotros adorando a nuestro Dios. Dice que Noé levantó un altar, tomó todos los animales limpios y ofreció sacrificios y holocaustos al Señor. Y dice que esto que Noé hizo fue olor agradable a Dios. Un olor agradable al Señor. Así dice Génesis. Este es un repaso que estamos haciendo, ¿verdad? Y cómo está nuestra adoración al Señor. ¿Qué es lo que produce mal olor? El pecado. Cuando el creyente que está sirviendo al Señor tiene una área escondida, una área de pecado en su vida,
ahí tenemos nosotros un problema. Que nuestro servicio, nuestra adoración al Señor, el Señor no la está respirando con un olor fragante. No huele bien eso. Hay que arreglar esa situación. Hablábamos de eso. Pero también somos grato olor, decía el apóstol Pablo. Para Cristo somos grato olor en los que se pierden y en los que se salvan. En los que se pierden, olor de muerte para muerte, y en los que se salvan, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nosotros debemos en nuestra conducta oler a Jesucristo, que se nos impregne el olor de Jesús, despedir el olor de Cristo en nuestro trabajo, en la universidad, en el colegio, en la casa, en la iglesia, en la calle, en cualquier lugar donde nosotros podamos caminar. Nosotros debemos de oler a Cristo Jesús. En los que se pierden, para traerlos a la salvación, y en los salvos para ser ejemplo en palabra, conducta, espíritu, amor, fe y pureza. Así hablábamos nosotros de estos puntos muy importantes el miércoles anterior. Pero continuando con este estudio, hay otra cosa importante que vemos nosotros en esta mujer Cetura, y es que dio a Abraham 6 hijos. 6 hijos. Y fíjese, no eran salvadoreños. Vea lo que dice la palabra del Señor en el versículo 1 y 2. Y Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz, comience a contar, a Zimram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. ¿Cuántos hijos son? 6 hijos. Qué interesante. Acuérdese usted que cuando Abraham tenía, y la vida de Abraham fue de 175 años. Aproximadamente 135 años tiene acá si nosotros seguimos el orden cronológico de los hechos en la Biblia. Pero cuando Abraham tenía casi 100 años, ahí la esposa, ¿verdad?, dijo: ¿cómo es posible que mi señor va a tener deleite? Pero encontramos aquí algo muy precioso, muy interesante. Ahora esta mujer le da 6 hijos a Abraham. Es decir, que no fue una mujer estéril, sino que una mujer productiva. Además de eso, no solamente le dio hijos, sino también le dio nietos a Abraham. Fíjese que dice la palabra del Señor, y aquí se menciona la descendencia de 2 de estos 6 hijos. Se mencionan la descendencia de 2, que era Joksán y Madián. Versículo 3 en la primera parte dice así: y Joksán engendró a Seba y a Dedán. Estos dos, Seba y Dedán, eran nietos de Abraham. Y dice el versículo 4: e hijos de Madián, el otro hijo de Abraham, Efer, Anoc, Ávida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Así que no solamente le dio hijos a Abraham, sino que también le dio nietos a Abraham. Pero no solamente le dio hijos y nietos, sino que le dio bisnietos a Abraham. Vea lo que dice en el versículo 3: y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusín y Leumín. Aquí tenemos los descendientes de Dedán. Fueron los asueros, los letuseos y los leumeos. 3 pueblos muy interesantes en la historia. Y dice en el versículo 4: todos estos fueron hijos de Cetura. Hermanos, esto me hace pensar en la reproducción. Abraham era ya viejo, pero aún en la vejez, junto con esta esposa Cetura, están reproduciéndose. Fíjese qué interesante.
aún a esa edad, viejo, pero junto con Cetura, están reproduciéndose. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros, hermanos? ¿Qué tiene que ver este pasaje con nuestra vida? ¿Qué podemos nosotros aprender de esto, verdad? Y no hay que tomarlo tan literalmente, pero sí podemos ver una aplicación espiritual a nuestra vida. Y hay un salmo muy precioso que a mí me llama mucho la atención, y dice el Salmos capítulo 92, en el versículo 12. Salmos capítulo 92, en el versículo 12. Dice la palabra del Señor de esta manera. Salmos capítulo 92, versículo 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. ¿Quién? El justo, comienza diciendo. ¿Y quién es el justo? Si la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Definitivamente no hay justo ni aun uno, pero podemos nosotros ser declarados por Dios justos. Y porque en Romanos, no lo busque, pero en el capítulo 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ser declarados justos cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, cuando le recibimos en nuestro corazón, cuando podemos entrar en esa relación y en esa comunión, comenzando con una relación básica con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los que no somos justos, cuando venimos a Cristo Jesús, por lo que Él hizo en la cruz de Calvario, nos declara a nosotros justos delante de Dios, lavados con la sangre preciosa del Cordero. Y ahora nosotros somos justos. Usted es un justo. Yo soy justo. No porque nacimos justos, sino porque en Cristo Jesús, cuando nacimos de nuevo espiritualmente, el Señor nos ha declarado justos. ¿Y qué pasa con el justo? Dice: florecerá como la palmera. Note la metáfora. Florecerá como la palmera. Pero no es cualquier palmera. No es como la palmera que nosotros conocemos. Las que vemos nosotros en las colonias, las que vemos nosotros ahí en los ranchos en el mar. Esta palmera que acá se está refiriendo es una palmera que se da en los desiertos. ¿En dónde? En los desiertos. Usted ha oído de los oasis, ¿verdad? Que se dan en el desierto. Ahí está la palmera. A esa palmera del desierto es la que se está refiriendo acá el autor del Salmo 92. Y usted sabe que en el desierto no hay nada. ¿Y por qué? El agua no se encuentra tan fácilmente. No es como en estas tierras, ¿verdad? Que nosotros hacemos un pozo y a los tantos metros vamos a encontrar agua. Somos bendecidos por el Señor en estas tierras. Son más bendecidos también allá en los países árabes, porque cuando ellos hacen un pozo, no sale agua, sale petróleo. Como quisieron nosotros un pozo, ¿verdad? Aquí de petróleo. Pero allá es una bendición tremenda. Pero es difícil también, porque ellos quieren agua y le sale petróleo. Sin embargo, en el desierto, ahí es la cosa cambia. Entonces la palmera que se logra plantar ahí tiene que echar una raíz y va bajando, 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 bajando hasta encontrar un torrente de agua.
Y cuando encuentra ese torrente de agua, de ahí está succionando para su fortaleza. Es esa palmera que tiene raíces, pero que la raíz ha llegado hasta el agua y del agua está nutriéndose. Dice que el justo florecerá como la palmera, pero el justo debe de poder echar sus raíces en el agua que es Cristo Jesús. Y cuando nosotros estamos en conexión con el Señor Jesucristo y estamos alimentándonos, succionándonos, nutriéndonos del Señor Jesucristo, entonces nosotros como creyentes vamos a comenzar a florecer. Dice la palabra del Señor: crecerá como cedro en el Líbano. El cedro es una madera fuerte. Y el mejor cedro es el cedro del Líbano. Y ahí en el cedro del Líbano, en el Líbano, ahí hay dos clases de cedros. Están aquellos cedros que se crecen en el valle. Están tupiditos los unos a los otros. Pero están otros tipos de cedro que están más arriba en la montaña. Estos están creciendo solos. Estos son diferentes a los que se dan en el valle. Porque estos cedros del valle, cuando reciben las tormentas, cuando reciben también los vientos huracanados, están apoyándose el uno con el otro. No se caen fácilmente. Pero aquel cedro que está arriba, este no tiene otro que está al lado de él, sino que se dan escaseados. Y este también recibe la misma tormenta. Recibe también los mismos embates de los vientos. Y cuando están recibiendo esos vientos, este cedro tiene que fortalecerse para poder estar bien plantado. Y para eso tiene que ser más fuerte. Ser más fuerte. Y dice la palabra que el justo va a crecer como cedro en el Líbano. Y hermanos, nosotros como justos experimentamos las dos clases de cedro, porque estamos en la iglesia. Y cuando nosotros estamos siendo afrentados por dificultades, por adversidades, por pruebas en nuestra vida, estamos apoyándonos los unos con los otros. Cuando hay creyentes que están tratando de desanimarse, ahí está otro hermano llegando con él, acercándose, diciéndole: varón, ¿qué le pasa a mi hermano? ¿Qué le pasa, hermanita? ¿Qué pasó con su familiar? Ya no lo hemos visto en la iglesia. Está un poquito desanimándose, fíjese, ¿qué día le puedo visitar? Y ahí estamos apoyándonos los unos a los otros. Pero también somos el cedro típico que estamos solos. Porque por mucho que los hermanos puedan ayudarnos, nos van a ayudar en oración, en fortaleza, pero el problema y la prueba la vamos a enfrentar personalmente, mi hermano. Las dificultades, las adversidades. ¿Por qué? ¿Por qué las permite el Señor? Porque a través de las pruebas el justo va a crecer fuerte. Es importante cómo nosotros crecemos. En Primera de Pedro capítulo 5, no pierda por favor acá lo que es Salmo 92. Y dice en Primera de Pedro capítulo 5, en el versículo 10, de la siguiente manera. Primera de Pedro, primero está Hebreos, Santiago y después primera carta de Pedro en el capítulo 5, en el versículo 10. Dice la Biblia: mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione,
afirme, fortalezca y establezca. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Hermanos, las pruebas van a venir. A veces decimos, ¿verdad? Hay creyentes que ignorando lo de las pruebas, quizá muchas veces están pidiendo paciencia porque son muy impacientes. Señor, dame paciencia. Pero la Biblia dice que la paciencia viene por medio de las pruebas. Y cuando un creyente le está pidiendo paciencia al Señor, le está diciendo, Señor, queremos pruebas, queremos dificultades, adversidades, dolor. Entonces dice, no, usted no le pida paciencia al Señor. Pero aunque no le pidamos paciencia al Señor, de todas maneras, vamos a ser probados. Y no en una sola prueba, en diversas pruebas. Vamos a ser probados en todas las áreas. Vamos a padecer. Si es necesario, dice el apóstol Pedro, va a ser necesario ese padecimiento, porque solo así vamos a poder crecer. Vamos a poder alcanzar madurez espiritual. De tal manera que este cedro, dice, crecerá el justo como cedro en el Líbano, atravesando los embates de la vida, las pruebas, las dificultades, pero seremos robles en el Señor. Robles en el Señor. No vamos a parecer como aquellos grandes árboles, ¿verdad? Que se ven bien robustos, pero en la tormenta que vino, hermano, ¡pum! Allí lo están talando los señores del CAES. Pero si este árbol se miraba bien fuerte, así se miran muchos creyentes, fuertes. Pero en las pruebas, hermano, ¡pum!, se vienen abajo. Pero el justo crecerá como cedro en el Líbano. Y mire lo que dice el versículo 13 de Salmo 92. Plantados, ¿dónde, hermano? En la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. ¿Cómo es que el justo prospera? Por estar plantado en la casa de Jehová. Pero fíjese, no visita, sino está plantado. ¿Y qué es estar plantado, mi hermano? Es que está ahí. Allí permanece. En la casa del Señor. Yo estuve en la iglesia Bautista Miramonte. Estuve en la iglesia Bautista Jerreel, allá en Ciudad Merliot. Estuve en la iglesia Bautista El Camino. Mire, ya van 3 iglesias, mire. ¿Y estuve plantado? No. Me plantaba y me desplantaba. Pero el Señor me permitió estar acá. Y han pasado 2 décadas. Y aquí he estado plantado. Han habido dificultades. Han habido adversidades. Pero aquí hemos estado. Y ya por poquito me estaba desplantando de aquí también. Por poquito. Un día estuve desplantado. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Cómo vamos nosotros a prosperar? ¿Cómo vamos nosotros a florecer? ¿Cómo vamos nosotros a recibir la bendición del Señor? Por estar plantados. Hermanito, si usted no está plantado, plántese. Permanezca. Afírmese. Esta es su iglesia. Es una bendición de Dios. Es una iglesia. Todos estamos cercas.
Tenemos incluso ministerios que vienen de las 5 de la mañana porque están cerca los hermanos. Esta es una iglesia local donde nosotros podemos hacer nuestra iglesia. Gracias al Señor. Hay hermanos que vienen un poco lejos de la Santísima Trinidad, vienen de otros lugares, por Mariona, vienen acá. Y qué tremendo, mi hermano, pero es necesario estar plantados para poder recibir la bendición del Señor, para poder prosperar. Es necesario elegir un lugar y estar en este lugar. Una hermanita habló con mi esposa. Pregúntele al pastor, le dijo, porque yo quisiera que usted primero le pregunte. Y es que yo no quiero perder mi ministerio. Yo soy líder de célula y yo estoy discipulando personas en la iglesia. Yo amo esta iglesia, pero quiero servir en otra iglesia. Quiero estar en otra iglesia sirviendo los miércoles, pero quiero estar aquí también los domingos. Pero pregúntele al pastor a ver qué dice. ¿Qué cree usted que yo pienso? ¿Qué vamos a hacer? Ay, pastor, pero tanta necesidad hay. Sí, pero una cosa es estar plantado en la casa del Señor. Si el Señor le llamó y está aquí, le ha cargado en su corazón por estar aquí, hermano, plantémonos en la casa del Señor. Plantémonos en la casa del Señor. Venga aquí, sírvale al Señor, aliméntese del Señor, ponga sus dones al Señor. Comience usted a servir. Si visualiza que no hay ministerios donde usted pueda servir, comience usted a servir. Pero es necesario que el justo se plante. ¿Dónde? En la casa del Señor. ¿Por qué? Porque en los atrios de Dios es que vamos nosotros a florecer. Vamos a prosperar. El Señor va a prosperar en gran manera a este pueblo, mi hermano. El Señor quiere prosperarles en gran manera. Yo he visto la prosperidad en los hermanos, pero en los hermanos que están plantados en la casa del Señor. Los he visto también pasar dificultades, pasar adversidades, pasar problemas, pero el Señor los ha sacado y eso les ha servido para crecer y para echar más raíces también y poder estar plantados en la casa del Señor. Pero vean, canta el versículo 14 y dice: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. No rabo verde, ¿verdad? Dice vigorosos y verdes, es decir, fuertes y frescos, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Aún en la vejez, ¿qué estaremos haciendo? Fructificando, fructificando, anunciando que Jehová, que nuestro Dios es recto, que en él no hay injusticia, anunciando el camino de salvación, predicando a Jesucristo, diciéndole a las personas: Jesús es el camino, aún en la vejez. Con mi esposa estábamos conversando y una de las oraciones que yo hago al Señor es que el Señor me conceda el privilegio de que en mis últimos 10 años de vida sobre esta tierra, en mi peregrinar, me permita el Señor levantar 5 misiones para esta iglesia y que glorifiquen al Señor. 5 misiones. Y yo, hermano, no pienso vivir mucho tiempo sobre esta tierra. Yo pienso vivir solamente hasta los 70 años.
Porque es lo que la Biblia dice, que la vida del hombre son 70 años. Si aún en lo más robusto es 80, dice. Pero esto ya es si el Señor lo quiere. Pero tampoco antes. Entonces estoy pensando que cuando cumpla 60 años, que ya están, hermano, a 4 metros están. Yo ya lo estoy viendo cerquita. Ya está poco tiempo me falta ya para llegar a los 60 años. Entonces, ya mi esposa jubilada, que nos permite el Señor levantar 5 obras. Pero fíjese que yo pensando y orando en esto, pero un día pensando y hablando con mi esposa, no había reparado una cosa. La mayoría de las personas están pensando a los 60 años jubilarse. ¿Cómo quisiera ya jubilarme? Que me den mi pensioncita para poder estar descansando. Y yo no estoy pensando en jubilarme, fíjese, hermano. Estamos pensando en trabajar, en predicar, en trabajar en la obra del Señor. Porque el justo, dice la palabra del Señor, que en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. Se dice que vienen los achaques de la vida. Es cierto, el cuerpo humano va desgastándose, pero el interior se va renovando. Pero hay promesa del Señor que el justo florecerá, el justo fructificará, el justo llevará almas para Cristo aún en su vejez. Abraham está reproduciéndose físicamente, ya viejo. Pero el justo, el creyente, reproduciéndonos en todo momento, llevando almas para Jesús, teniendo hijos espirituales, anunciando que Jehová es recto, anunciando el camino de salvación. ¿Cuándo fue la última vez que una persona se convirtió porque usted fue el instrumento de Dios que el Espíritu Santo usó, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que una persona vino a los pies de Jesús porque usted le lanzó el plan de la salvación? ¿Es usted un creyente fructífero? ¿Está usted reproduciéndose? Hermanos, el justo, aún en la vejez, va a fructificar. El Señor Jesucristo dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Amante Padre que estás en los cielos, gracias por la palabra. Gracias, Señor, por tus promesas. Te pedimos que